Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de cables TPC. Mi nombre es Elizabeth Santana y yo soy la jefe de productos de precisión para el área de cables y motores eléctricos. Bueno, antes de comenzar, les quiero comentar si tienen alguna duda durante la presentación de este webinar. A mano derecha ustedes pueden levantar la mano y hacer una pregunta y ahí lo podemos ir respondiendo en el momento o lo dejamos al final de la sesión. Lo otro, comentarles que al final de esta sesión vamos a hacer el sorteo de un pelacables de la marca TPC. Así que para que estén atentos al final de esta transmisión. Una de nuestras representadas es la marca TPC de cables, donde TPC es una empresa de cables enfocada a aplicaciones principalmente de minería o de heavy duty en la industria, donde los cables y ensambles son mucho más robustos que un cable estándar. Tenemos, por ejemplo, cables para temperatura, cables para movimiento, para flexión. No es para una aplicación estándar, sino que son súper enfocados en este nicho de aplicaciones. Bueno, la presencia de TPC, TPC es una empresa americana, la presencia de TPC es a nivel mundial, ya en Sudamérica está en Chile, en Perú, en Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador, y como con precisión lo trabajamos a nivel de Chile, de Perú y de Ecuador. Así que en todas las sucursales de precisión pueden encontrar nuestros cables TPC. Bueno, aquí voy a seguir yo. Soy Mar López, gerente comercial de TPC para Sudamérica. Trabajamos en conjunto con Elizabeth y Precisión, como ya bien ha dicho ella. Nosotros somos el fabricante, nuestra fábrica está en Estados Unidos y Precisión es nuestro representante bueno, Precisión Chile es nuestro representante en Chile. Como bien decía Eli, nosotros somos un fabricante de cables. Ya a mí me gusta más, muchas veces más decir que somos una empresa de ingeniería de cables, que básicamente nos dedicamos a buscar soluciones para aplicaciones críticas de cableado. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Básicamente son soluciones de alta calidad de cables o ensambles y conectores que proporcionan un rendimiento de 6 a 12 veces más que un producto estándar en una aplicación crítica. Esto básicamente genera reducción de los costos de mantención y aumento de los tiempos de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor durabilidad del cable, menos tiempos muertos en reparación o reemplazo de cables, menos HHs involucradas en el mantenimiento, menos costos de mantención y, por tanto, mayor horas de producción. ¿Sí? Y básicamente el segundo punto es sobre todo asegurar una seguridad industrial, es decir, evitar accidentes relacionados a riesgos eléctricos. ¿Ya? Entonces, también otro comentario que quiero hacer es que al ser una empresa que nos dedicamos a soluciones de aplicaciones críticas, no tenemos mínimo de orden de compra en la mayoría de nuestros cables de catálogo. Entonces, si el cliente necesita 10 metros, pues le vendemos 10 metros. ¿Para qué obligarlo a comprar un carrete entero de 300 metros si el cable crítico solo son esos 10 metros? ¿De acuerdo? Bueno, nuestra casa matriz, como ya he dicho, es en Estados Unidos, en concreto en Macedonia, que es un suburbio de Cleveland. Y bueno, en Sudamérica tenemos a nuestros representantes, nuestros partners, que es Precisión, ya sea Precisión Chile, Perú y Ecuador. Y nosotros, bueno, yo soy la gerente comercial para Sudamérica y detrás tengo un equipo de soporte con varias personas que están dedicadas a apoyar al mercado, ¿no? A las necesidades del mercado. Entonces, bueno, lo siguiente ya pasaremos a, como os he dicho, somos básicamente para soluciones de cables en aplicaciones críticas. ¿Qué quiere decir una aplicación crítica? Pues básicamente en cualquier entorno industrial, ya sea en minería o en una industria, vamos a encontrar 4 factores de maltrato que van a dañar a los cables comunes y corrientes. Estos 4 factores de maltrato se pueden encontrar transversalmente en distintas áreas, ¿ya? Y pueden estar en mayor o menor grado. Pero estos son impacto y abrasión, movimiento y flexión,
temperaturas extremas, ya sea por baja o por alta temperatura, y químicos y solventes. Estos 4 factores de maltrato harán que, si están presentes, harán que un cable se dañe, ¿ya? Y es aquí donde nosotros vamos a intervenir para ofrecer una solución más duradera. Entonces, como ya os he dicho, nosotros tenemos detectados estos 4 factores de maltrato, ya que hay en cualquier industria, y nuestros cables están diseñados para ser resistentes a estos factores. Nosotros, cuando vamos normalmente a planta o a terreno, llevamos una maleta con muestras de nuestros cables, y ahí le hacemos pruebas destructivas, ¿no? Para que el usuario pueda ver de qué tipo de material se trata, por qué decimos que son resistentes al impacto, los quemamos, los golpeamos con un martillo, los ponemos en químicos para que se vea la resistencia, ¿no? Como en esta oportunidad no es posible estar presente físicamente por la situación actual, pues en el webinar mostramos este vídeo. Ahora lo que voy a hacer es un resumen muy resumido de nuestros productos, ¿no? Es una visión así muy global para que tengamos una idea. Básicamente nosotros dividimos, nuestro catálogo está dividido en 4 tipos de productos, lo que son nuestras 4 familias de cables eléctricos, que son la familia SuperTrex, que es para cables en ambientes mecánicamente muy maltratados, ya sea por impacto, abrasión, flexión, jalón, tensión. Nuestra familia Trexonics, que son los cables enfocados de control, instrumentación y comunicación para aplicaciones de flexión constante. Nuestra familia Thermotrex, que como su nombre ya da pistas, es esos cables que son resistentes a extremas temperaturas. Y nuestra familia de cables Chemgar, que es para aguantar químicos muy agresivos y temperaturas hasta 200 grados. Después tenemos un portafolio de conectores rápidos o Quick Connect, como le llamamos nosotros, que básicamente son todos esos cables con conectores para sensores, motores, conectores de electroválvula, etc. M12. Después los ensambles de ingeniería, que son ya básicamente cables con conectores hechos a la medida, customizados. Ya son conectores de un perfil más sofisticado, por ejemplo, conectores tipo militar, rectangular. Y ahí sí los diseñamos y customizados según las necesidades del cliente. Y también tenemos un departamento de ingeniería que se dedica a diseñar y fabricar cables customizados para aplicaciones bien diferenciadas, ¿no? Y que no hay cables en el mercado que se ajusten a esta aplicación. Entonces ahí nosotros los podemos hacer a la medida y customizados. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a lo que es más bien el detalle de las aplicaciones en minería. Obviamente en minería encontramos muchas áreas y plantas bien diferenciadas entre sí, y las necesidades que tienen los cables en cada una de ellas, ¿no? Intentaremos dar un breve repaso en cada una de las áreas y los procesos productivos que podemos encontrar aplicaciones críticas de cables. Entonces vamos a empezar en lo que es el inicio del proceso productivo. Nos vamos a enfocar sobre todo el proceso productivo del cobre. En mina de rajo abierto o tajo abierto encontramos a todo un seguido de equipos móviles, ¿ya? Donde los cables van a estar sometidos a distintos tipos de maltrato. Primero, porque son cables que están a la intemperie, y nosotros en nuestra minería que tenemos en Sudamérica normalmente es una minería a gran altura, donde la diferencia de temperatura del día a la noche es muy brusca, y eso hace que un cable de PVC normal y corriente, debido a esta diferencia térmica, se vaya cristalizando, se vaya resecando, ¿ya? Además, estos cables, tanto en perfos, en palas, en volquetes, van a estar sometidos a impacto, a flexión, abrasión y cortes. Entonces vamos a empezar en lo que son cables para perforadora. Yo estos cables, por ejemplo, les llamo cables de manguerón. Yo sé que técnicamente no se dice así, pero yo les he bautizado así, ¿ok? Para mí el manguerón es los cables que están en el mástil. Básicamente aquí encontramos cables para el hose y el rotary de la perforadora, cables de campo, de control y equipos auxiliares, y cables de encoder
y RTD, que están puestos en este manguerón que sube y baja por el mástil de la perforadora, ¿correcto? Este movimiento y esta flexión constante, más el impacto por caída de rocas, las condiciones atmosféricas, hacen que son unos cables que se dañen constantemente, ¿correcto? Para esta aplicación nosotros recomendamos nuestros cables tanto de potencia como de control con una triple construcción. Si veis en las presentaciones, tanto los cables de potencia como los de control, veréis que son cables hechos con una triple construcción. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una chaqueta externa, que es esta de aquí, una interna, ¿ya? Y en el medio de estas dos chaquetas tenemos esta malla de nylon trenzada, que básicamente es una aliviadora de la tracción, su función. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el cable está sube, baja o enrolla, desenrolla o tiene jalones y tirones, esta malla me alivia esa tensión para evitar tanto la rotura del conductor como de la chaqueta externa. Además, al tener una doble chaqueta, está protegido contra el impacto de piedras o de material o incluso del propio equipo que lo pueda golpear, ¿ya? O que lo puedan pisar una camioneta o un camión, etc. Estos cables son heavy duty, ya están hechos para aguantar, resistir aplastamiento y flexión constante y tensión. ¿Ya? Normalmente estos cables aguantan más de 10 millones de ciclos en un sistema portacables. ¿Okay? Además, bueno, la chaqueta, disculpen, la chaqueta es resistente a las diferencias térmicas, no se va a cristalizar, no se va a resecar porque es un elastómero termofraguado, es retardante a la llama, ignífugo y además tiene resistencia a todo tipo de químicos como aceites, lubricantes, entonces no va a perder sus propiedades físicas en contacto de químicos. Otro tipo de cable que podemos encontrar en las perfos o en las palas son los cables de media tensión para la alimentación. Estos cables también son los cables que se dañan mucho, ¿no? Porque van en estos carretes enrolladores, también los pasan por encima, la maquinaria. Y al igual que los que os he comentado anteriormente, tiene esta triple construcción de chaqueta externa, interna y malla aliviadora de la tracción. Ahora os voy a poner un vídeo de un compañero nuestro de México, donde le hizo unas pruebas destructivas al cable minero que utilizaban en esa mina y a nuestro cable minero, nuestra propuesta de cable minero. ¿Ya? Y vais a poder ver la diferencia de la resistencia al impacto. También podéis ver que nuestros compañeros en México se lo pasan muy bien, en terrible. Bueno, ahora sí, va a enseñar las dos muestras de cable. Este es el TPC. Bueno, este es el que se muestra ahora roto, es el que utilizaban anteriormente, de una marca estándar, y este es el nuestro. Como veis, no tiene señal de rotura. Eso es gracias a la doble construcción que os he mostrado anteriormente, de la doble chaqueta que lo protege. Ahora vamos a pasar a algunos ejemplos de aplicaciones para palas eléctricas. Las palas eléctricas, todo lo que son el cable para interior de pala, también deben ser resistentes a la abrasión, a flexión, vibración y tensión mecánica, que es a lo que van a estar sometidos, ¿correcto? Aquí nuestra propuesta es nuestros cables SuperTrex portátiles, el cable de extensión, ya, y el cable triplegar con esta triple construcción, ¿no? Nuestro cable de extensión, que es como el más común y corriente que se utiliza en todas partes, también tiene unos amortiguadores que está hecho para aguantar el aplastamiento. Después también tenemos todo lo que es el cable SuperTrex para alimentación, ya es para 2000 voltios, es un multiconductor con una triple construcción también para aguantar el impacto y la tracción y la tensión mecánica. Y después lo que es el cable de control, que tenemos la versión con chaqueta sencilla, que le diría yo, es decir, solo una chaqueta, que eso sería para cables de control con mucha flexión, pero no que estén sometidos a impacto. Y si no, la alternativa de nuestra cable de control con la triple construcción
para aquellas aplicaciones que además vaya a tener impacto y tracción y tensión mecánica. ¿Ok? Entonces, como veis, para cada caso tenemos diseñado y pensado un cable que puede resistir más en cada ocasión. Después también todo lo que son palas, tenemos cables de BDF, tenemos nuestra línea de cables de BDF SuperTrex, que es de 3 fases más 3 tierras simétricas, o bien nuestra cable de BDF de Trexonics, que es de 3 fases más una tierra. En función del tipo de aplicación y el calibre, se recomendaría uno u otro. Los dos, ambos resistentes al maltrato y a la flexión constante y resistencia química. Todos nuestros cables, la mayoría de nuestros cables, los conductores, no son solo de cobre, sino son de filamentos de cobre estañado. Esto hace que en vez de ser hebras gruesas, al ser filamento le da la flexibilidad y al tener un baño de estaño lo protege contra la corrosión. En caso de que haya filtración de humedad o químicos, evitará que haya una corrosión o una sulfatación, ¿ya? Debido al contacto con el líquido. Entonces, si lo tenemos a la intemperie, con nieve, con lluvia, aunque la conexión no esté muy bien sellada y haya filtración, no va a haber un proceso de corrosión del conductor gracias al baño de estaño y evitará cortocircuitos. Ok, también en las palas vamos a encontrar cables de instrumentación y cables de comunicación, y ahí sería dentro de nuestra familia de cables Trexonics para control, instrumentación, sensores, disparos SCR, entonces también cables de comunicación, ya sea Ethernet, Profinet, DeviceNet, ¿no? Pero también lo mismo, lo que son cables de comunicación para ambientes rudos. Si es para estar en una bandeja protegido y que no esté sometido ni a maltrato mecánico, ni flexión, ni químicos, no va a tener sentido. Nuestros cables de comunicación son para ambientes agresivos. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de una aplicación en las palas de los anillos colectores, ¿no? Ahí nosotros recomendamos nuestros cables monopolares de la familia SuperTrex con la triple construcción para aguantar la flexión y el impacto y el aplastamiento. ¿Ok? Después, otro de los ejemplos, vamos a encontrar también muchos ensambles en las palas, por ejemplo, para el transistor de IGBT, ¿no? Normalmente las marcas estándares, que es el cable de abajo negro, lo que proporciona es un cable conectorizado, donde la unión del conector con el cable no está bien sellado, entonces esto es un potencial punto de falla, ya que aquí va a haber filtración de aceites, de humedad, de nieve, ya no están bien sellados. Entonces esto a la larga va a comportar que vaya a haber un proceso de corrosión, de sulfatación, aumente la temperatura y haya un cortocircuito. Además, normalmente los conectores estándares acaban teniendo para este tipo de aplicaciones rudas, acaban fallando los pins, se acaban rompiendo o sulfatando, ¿ya? En este caso, nuestra propuesta es esta de aquí arriba, por ejemplo, un conector completamente moldeado, M27 o militar o el que sean, es el que corresponda en el caso, completamente sellado, de mínimo IP68 a IP69K, que es el tipo de sello que nosotros proporcionamos a nuestros cables conectorizados, ¿no? Eso también, también como van a estar completamente sellados, aunque haya vibración, tensión, jalón, no se va a romper la unión porque está completamente sellada, ¿no? Estos son algunos ejemplos de nuestros ensambles de ingeniería que os comentaba antes. Como os digo, conectores militares completamente moldeados o conectores M23 con ratings de sello de IP69, IP69K o IP68, ¿ya? Completamente moldeados para que si haya tirones no se rompa la unión. Por ejemplo, en los conectores, este tipo de conectores, las fallas y los daños más comunes que encontramos en las palas es que se acaban rompiendo la unión del conector con el cable, ¿no? Debido a la alta vibración que hay o tirón o flexión. Muchas veces se acaban rompiendo la conexión con los pines del conector, ¿sí? O incluso el cable se daña porque es de PVC. En este caso, al proporcionar un producto de mayor calidad, no nos va a pasar eso.
Ok, otro tipo de equipos móviles que encontramos en minas son los volquetes. También hay distintas aplicaciones con cables también muy maltratados, por ejemplo, para el sistema de grillas o los cables de batería. Aquí lo mismo, sugerimos nuestra línea de cables Supertrex para maltrato mecánico. También encontramos muchos prensos estopa en los volquetes. Para los volquetes nosotros recomendamos, en vez de utilizar un prensa estopa común y corriente, nuestro diseño patentado de prensa estopa con aliviador de la tracción. Esta malla que os enseño aquí, que se ve, básicamente lo que hace es ser un aliviador de la tracción para aplicaciones donde el cable va a estar sometido a mucha vibración o tensión o jalón, para que el cable no se acabe escurriendo del prensastopa o no se dañe la superficie donde se une con el prensastopa por estrangulamiento. Esta malla lo que me hace es la tensión que aplicaría solo en esta superficie se reparte por toda la malla equitativamente y así me evita puntos de falla, ya por rotura o por asfixia del cable. Ok, también otro de los equipos que encontramos son cargadores frontales. Ahí hay muchos cables con conector, ya tipo M16 o conector mini, como le llamamos nosotros. En este caso también ofrecemos cables completamente vulcanizados. Si veis en estas imágenes, aquí no hay un cable con una unión a un conector, sino es toda una pieza vulcanizada desde fábrica. Eso lo que me va a aportar es un sello IP69K y que por mucho que haya tirón o vibración no se va a romper la unión porque no hay unión. Los cables son de nuestra línea Supertrex, resistente al maltrato, a los químicos, a la abrasión, al corte y a la flexión constante. Podemos vender el cable con el conector, ya sea macho, hembra, recto, de 90 grados, o bien también el juego completo del cable con el conector junto a su enchufe o receptáculo por si necesitáis ponerlo en una caja de paso, en una caja de conexión. ¿Ya? Otro de lo típico que encontramos en los cargadores frontales son dispositivos, bueno, sensores de presión, de posición, de transducción, y ahí vamos a necesitar conectores M12 ya o M24, y aquí también tenemos nuestra línea de cables para conectores M12, como os digo, completamente sellados, de distintos formatos, largos, ya, y en este caso también son completamente vulcanizados y incluso la arandela o el anillo este, que muchas veces se acaba rompiendo porque se acaba sulfatando, se acaba habiendo corrosión por el ambiente, incluso en ambientes agresivos lo podríamos proporcionar de acero inoxidable para que no haya corrosión. Ok, otro tipo de conector rápido que también está dentro de nuestro portafolio y que también vendemos mucho en este tipo de equipos móviles son los conectores DIN, ya para dispositivos selenoides, por ejemplo, o electroválvulas. Aquí encontramos un ejemplo de un conector DIN estándar. Normalmente acaban fallando porque la carcasa esta que tienen es de un material plástico muy malo, se acaba quebrando por el UV, por el ambiente, por estar en intemperie, por el cambio térmico entre el día y la noche. Entonces, a diferencia, nuestros conectores DIN están hechos para que aguanten estas inclemencias, tanto del clima como de impacto, ya son bien robustos y bien resistentes, y lo mismo, son con cables de alta calidad para también aguantar el maltrato. Ok, también tenemos todo lo que son patchcore o cables conectorizados, que podemos vender solo el cable o también ya el juego, el plug and play del cable con el conector ya hecho en fábrica, ya para asegurarnos una mayor calidad de la conexión, para si necesitamos que sean con IPs elevados, ya porque vamos a tener humedad o nieve, lo que sea. ¿No? Estos son ejemplos de cables con conectores patchcore para Ethernet o DeviceNet, ¿no? Y sus accesorios, que son muy típicos en los cargadores frontales.
Ok, esto es otro ejemplo de daños comunes y corrientes en los cables conectorizados, los conectores M12 para motores, para sensores, ¿no? Las uniones rotas debido a la flexión constante, cables que los pines se han cortado debido al ambiente corrosivo. Entonces, esto con nuestro producto, con nuestras soluciones queremos evitar estos daños típicos que ocurren en los sistemas conectorizados y que nos producen paros de producción para tener que reemplazarlos o repararlos. Ok, bueno, ya hemos visto todo lo que son equipos móviles en mina. También tenemos otras aplicaciones como el sistema de bombeo, ¿ya? Tenemos ya sea pozos, bombas de pozo profundo o bien bombas fly, que necesitamos cables con conectores, ya conectorizados no, pero bien cables que sean bien resistentes a la abrasión, al arrastre, al corte por cristales, por ejemplo, que puede haber en los pozos, ¿no? Ahí también tenemos varios productos, ya sea cables planos o redondos, para este tipo de aplicaciones. Y esto es un ejemplo de bomba fly y en este caso podríamos aportar el cable solo, ya con esta triple construcción para aliviar el jalón, o bien ya una solución completa de cable con conector asegurándonos un IP68 o IP69K de la conexión. Esto es un caso de éxito de un cable en una mina, un cable de arrastre, ya, de un cable de triple construcción que os he comentado. Si podemos ver, bueno, el cable estaba sometido básicamente a abrasión y corte debido al arrastre. Después de 96 meses, el cliente en solo la unidad se había ahorrado $23.000, bueno, casi $24.000, ya en reposición de material y había aumentado 60 horas de producción. Obviamente esto es un ahorro, ¿no? Sobre todo el aumento de las horas de producción. Bueno, en mina también encontramos todo lo que son las subestaciones y vamos a necesitar cable para las subestaciones o móviles, cables también resistentes, que sean muy flexibles, que les podamos transportar por toda la mina, ya, que puedan ir en carretes enrolladores. Entonces, en este caso, nosotros también tenemos nuestra oferta de cables de media tensión con triple construcción, resistente al impacto, a la intemperie, y que los podemos ofrecer también o bien solo el cableado, ¿ya? Y o bien ya el sistema completo de cable con conector que viene de fábrica. ¿Cuál es el beneficio de nuestros cables? Básicamente, para que os hagáis una idea, un cable de media tensión normal y corriente, su radio de curvatura es 15 por el diámetro exterior, ¿ya? Los cables normal y corrientes de media tensión, la mayoría están hechas de PVC. El PVC, estos cables de media tensión cuando están en altura o con la radiación UV que tenemos en Sudamérica o con el contraste de temperatura noche-día, se acaban cristalizando, resecando y rompiendo. Nuestras chaquetas son resistentes a maltrato ambiental y además el radio de curvatura de nuestros cables de media tensión es a 8 por el diámetro exterior, en contraste con un cable normal y corriente que es 15 por el diámetro exterior. Eso quiere decir que con nuestros cables vas a poder hacer un radio de curvatura que con un cable normal y corriente no podrías. ¿Ya? Vas a poder llegar a una barra de la subestación, vas a poder ponerlo dentro de un gabinete sin tener problemas en hacer la flexión. Bueno, esto es una comparación en contraste del por qué de nuestros cables son más flexibles que un cable normal y corriente. Básicamente es por el material de la chaqueta. Después porque nuestros cables están hechos con filamentos muy finos de cobre estañado, que al no ser hebras de cobre es mucho más flexible que no las hebras de cobre, que es mucho más rígido. Después el blindaje, en vez de ser una pantalla o un alambre de cobre, nosotros le hacemos con una malla trenzada de cobre estañado. Eso básicamente es lo que da principalmente la flexibilidad, ya que no es rígido esta malla o esta pantalla. Y segundo, lo que os comentaba de la sobrecubierta, nuestros cables están hechos de un material que se llama CBPE, de endurecimiento térmico, que es resistente a los ambientes térmicos diferenciados, al UV y a los químicos, a la abrasión, al corte y al impacto.
ya a la diferencia de un cable de goma o de PVC, que en un ambiente de arrastre o de impacto no dan una buena resistencia. Ok, como os he dicho, no solo podemos ofrecer vender el cable, sino el conjunto entero del cable ya conectorizado, ya sea para los cables tripolares o bien monopolares que necesitamos en mina. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, básicamente los cables conectorizados ya en fábrica, en TPC, están instalados por instaladores certificados. Es trazable esta instalación. Ya viene con su certificado y sus ensayos eléctricos, por lo tanto te vas a asegurar que cuando instales el cable en mina no te va a fallar, ¿no? Que esto es un problema muy típico en mina, que tenemos que han hecho un cable con conector de media tensión y al momento de instalarlo ahí, bueno, acaba habiendo problemas eléctricos, ¿no? Y falla la conexión. Y obviamente es bien delicado cuando estamos hablando de media tensión. Esto es un ejemplo de un dibujo de ingeniería de nuestros cables conectorizados. Tenemos un departamento de ingeniería propio que se dedica a diseñar y construir y hace los proyectos de cables conectorizados para los clientes. Antes de construirlos, obviamente, le pasamos el plano al cliente para que lo revise y dé su visto bueno antes de fabricarlo. Bueno, como os decía, la idea de entregar esto ya conectorizado es una solución completa, sin fallas eléctricas ni sorpresas a la hora de instalar los cables en terreno. Bueno, aparte de los cables conectorizados, también tenemos todo un seguido de una propuesta de trailers, que básicamente es un sistema para llevar los cables de media tensión por toda la mina con unos remolques, ya que es mucho más fácil que no llevarlo en camiones o en carretes. Ahora no, esta presentación la vamos a colgar en la web y ahí podrán, si quieren, si tienen interés, podrán acceder a este vídeo. Ahora no lo voy a pasar porque si no ya se nos va a alargar mucho la presentación. Pero lo vamos a colgar para que ustedes lo puedan ver, o si tienen mayor duda, si les interesa este sistema de remolque, pueden contactarnos y nosotros les facilitaremos toda la información necesaria y lo podemos hablar con más detalle, ¿no? Ok, bueno, también en Mina encontramos ya todo lo que son el taller de reparación de camiones o de equipos, en los track shop, ¿vale? Allá también es un ambiente muy agresivo, ya sean los cables de esmeril para la alimentación de las soldadoras, y necesitamos cables bien resistentes, pues básicamente a que sean pisoteados, al corte, a la abrasión. Entonces ahí sugerimos nuestra línea de cables de extensión y portátiles de la marca nuestra familia Supertrex, ¿no? Bien resistentes al maltrato mecánico. También los cables planos para los puentes grúas y cables para botonera con la triple construcción para que sean resistentes a estar colgados y a los tarzanes que a veces tenemos en los talleres que se cuelgan de los cables de botonera, ¿no? Bueno, también en los track shop encontramos uno de nuestros caballos de batalla, que es el cable de soldar. En todo mina, en todo track shop, en todo taller de soldadura, el principal problema y dolor de cabeza es el cable de soldar. Es un cable muy dañado, con un consumo constante, porque constantemente lo arrastran por toda la planta o por toda la mina, le caen piezas metálicas encima, le cae la chispa de la soldadura o del oxicorte y se acaba perforando la chaqueta y queda el cobre descubierto. Esto es cuando queda el cobre descubierto, obviamente podemos tener un problema de seguridad industrial, ya que muchas veces los soldadores suben a plataformas metálicas, se puede producir un efecto corona, ¿ya? Y que el soldador obviamente tenga un accidente, ¿ya? Para evitar eso, nosotros proponemos nuestro cable de soldar con un 25% más de grosor, ¿ya? Este cable aguanta todo tipo de impacto y aplastamiento y además es resistente a la llama e ignífugo. Entonces, si le cae chispa de soldadura del oxicorte, no se perfora, no se va a derretir, no se va a fundir.
Esto es uno de nuestros mayores éxitos en todas las minas que han probado nuestro cable de soldar. Nuestro cable de soldar dura 12 veces más que un cable estándar y además no solo es un tema de durabilidad, sino de seguridad industrial. Esto es un caso de éxito en una mina en Perú. Ellos hicieron una prueba durante 6 meses, instalaron nuestro cable de soldar versus el cable que utilizaban hasta la época, hasta esa fecha. Lo pusieron a prueba en terreno. A los 6 meses nuestro cable estaba en perfecto estado, como puede ver en la fotografía, no había daño. No se había derretido, no había cobre expuesto. En cambio, el cable de la marca que utilizaban hasta ese momento ya tenía parches en varios puntos. Y obviamente tenía observaciones del equipo de seguridad industrial porque ya era un problema, ¿no? Que podía presentar un problema de seguridad. Entonces, después, al hacer esta prueba, el usuario se convenció y codificó nuestro cable y ya lo cambió en todas las divisiones de este grupo en Perú, ¿no? Bueno, como os digo, el cable de soldar es uno de nuestros mayores éxitos en cualquier planta o taller de maestranza, no solo por la durabilidad, sino por la seguridad, que al final es lo que más importa, ¿no? Esto es un análisis de costo-beneficio, retorno a inversión de cable de soldar y cable de extensión en un taller de Trackshop. Bueno, nosotros siempre que tenemos clientes nuevos lo que hacemos es un seguimiento y hacemos estos reportes de retorno a inversión para que vean el valor agregado de empezar a utilizar nuestra marca. Bueno, también encontramos todo lo que son aplicaciones de minería. En este caso, muy parecido a las aplicaciones de tajo abierto, vamos a tener mucho maltrato mecánico. Entonces, también en estas áreas, ya sea en equipos de perforación o cargadores eléctricos, vamos a necesitar cables resistentes a la flexión, tensión, torsión, cortes, abrasión, y ahí interviene nuestra línea de cables SuperTrex, Heavy Duty y nuestros cables conectorizados, ¿no? Aquí para lo que son los jumbos también tenemos nuestro cable tipo minero GGC, como veis con la triple construcción para ser más resistente con un cable estándar normal y corriente. Estos son ejemplos de nuestros cables en jumbos, en minería subterránea. Después también todo lo que son para los carros transportadores, vamos a necesitar cables para batería que aguanten temperaturas. Ahí recomendamos nuestra línea de cables Thermotrex. Tenemos cables que aguantan desde 200 grados continuos hasta cables que aguantan 530 grados continuos de temperatura e intermitente durante 2 horas de 1650 grados. Y nuestro cable de soldar para las baterías. También vamos a necesitar en los carros transportadores todo lo que son cables de comunicación, instrumentación, encoder resolver, servomotor y comunicación bien robustos y resistentes al maltrato, ¿no? Mecánico. Después todo lo que son bulonadoras y básicamente equipos de sostenimiento de terreno. También tenemos aquí nuestras aportaciones con cables de potencia bien resistentes a la tensión mecánica y al impacto y cables conectorizados, completamente sellados para que no haya filtración de humedad y no se rompan las uniones. En mina subterránea también encontramos sistemas de bombeo o bombas de drenaje y ahí, al igual que en la mina de tajo abierto, nuestros cables de potencia con la triple construcción para el alivio de la tracción cuando hay arrastre o jalón y también la alternativa de utilizar nuestros cables conectorizados completamente sellados y con IP69K. Después, todo lo que son drop lines, sistemas de ventilación e iluminación, vamos a tener cables colgados, por lo tanto van a estar sometidos a tensión, a peso, van a tener que aguantar el propio peso del cable, más a la tensión que puedan tener. Y ahí también recomendamos nuestra construcción de nuestra cables de triple construcción con la malla aliviadora de la tracción para aguantar el estar colgados, ¿no? Ok, ya hemos visto lo que es minería subterránea, minería de tajo abierto y los track shops. Ahora ya vamos a pasar a las plantas. Bueno, empezamos con chancado.
Ahí también vamos a encontrar distintos tipos de equipos que vamos a necesitar cables bien robustos, como son motores, sensores, switches, válvulas, variadores de frecuencia. Y lo mismo, nuestros cables a Supertrex y Trexonics para maltrato constante, ya sea flexión o impacto, ¿no? Torsión, cortes y abrasión, que es lo que vamos a encontrar en chancado. Después todo lo que es la zona de apilamiento en stockpile o bien en las pilas de formación de lixiviación. Vamos a necesitar también cable muy flexible, que sea resistente a químicos, que sea resistente a impactos. Y otra vez vamos a proveer nuestros cables portátiles de poder de la línea Super 3. Estos son ejemplos de cables que vendemos justamente en estas áreas, ¿no? Si ven aquí, esto es nuestro cable de extensión resistente al aplastamiento y si ven unas marcas negras, esto es de una prueba que le hicimos contra la llama. Nuestros cables cuando reciben llama directa lo que hacen es crear estas escamas externas que evitan que el incendio se propague. Nuestros cables son retardantes a la llama e ignífugos. Este cable, si veis, se ha quemado por fuera, pero ha creado estas escamas que es como una reacción que tiene la chaqueta para no propagar el incendio. Pero si veis, es una capa externa, la aislación no ha perdido grosor, no ha perdido su propiedad y este cable sigue en funcionamiento. Ya no tienes que hacer una parada de producción que no tenías prevista para cambiar el cable. Ok, otro que encontramos en los apilamientos son cables con conectores, calibre 16, y ahí proponemos nuestros Quick Connect, nuestros conectores rápidos completamente moldeados, ya sean rectos o de 90 grados. Después en transporte de material, ya sea locomotoras, chapulines, básicamente chapulines son fajas transportadoras móviles, chapulines se les llama más bien en México, pero bueno, locomotoras, fajas fijas, vamos a tener también mucho cableado que también va a tener que ser resistente a maltrato mecánico, ¿no? Va a tener resistencia mecánica, resistencia térmica por los cambios bruscos de temperatura noche versus día, resistente a aceites, a grasas, humedad y nieve. Y también vamos a necesitar cable con conectores completamente sellados, ya para que no haya ingreso de polvo, de líquidos, grasa, aceite, lluvia, ¿ok? Ahí lo mismo, tenemos nuestros cables de potencia e instrumentación para ambientes agresivos. Estos son ejemplos de aplicaciones, por ejemplo, esto de nuestros cables de potencia y control de triple construcción que le vendemos a Freeport-McMoran para este tipo de conveyors, ¿ya? Que va con un sistema tipo Festón, que es básicamente el maltrato era flexión constante, abrasión, impacto, UVs, temperaturas extremas, aceite y grasas. Y ahí les vendemos nuestro cable de tipo de construcción tanto de poder como de control. Otro ejemplo de éxito son cable que también utiliza Freeport-McMoran, en este caso en Chile, en el Abra, y también la de Freeport-McMoran en Perú, para las bandas transportadoras fijas. Ya utilizan tanto cable de poder, nuestro cable de alimentación y automatización de triple construcción, ya de 8, 6 AWG de 4 conductores y también el cable de control de triple construcción para soportar que vaya colgado por toda la faja, para soportar la caída en material y la malla aliviadora de tracción para que soporte el ir colgado, ¿no? Y la vibración que encontramos en las bandas fijas. Otro de los casos de éxito que vendemos muy recurrentemente en minería las fajas es lo que es el sistema para pulcos o sistema Dubline para las bandas transportadoras. Básicamente es el sistema de parada de emergencia. Este sistema Pulcor o Dubline normalmente es un cable también muy expuesto. Normalmente es un cable para encoder resolver que va a estar sometido a la intemperie, a los cambios bruscos de temperatura, pero además mucha vibración. El principal problema de este cable y el por qué falla es la vibración.
Hay mucha vibración en la faja y donde tenemos sujetado el cable del pull cord hay mucha abrasión y se acaba desgastando la chaqueta, ¿ya? En estos sistemas Pulcor nosotros recomendamos nuestro cable de Encoder Resolver. Es un cable un tanto especial, muy robusto. Si veis, tiene la chaqueta externa, tiene el blindaje global y cada uno de los pares, además, tiene una capa, tiene un aislamiento propio de teflón sintético. Esto hace que este teflón sintético que protege al par blindado, proteja el blindaje, ¿no? En caso de que haya mucha flexión, vibración, esta capa protectora de teflón evita que se vaya desgastando la capa de aluminio de blindaje del par, ¿ya? Y que empiece a haber ruido e interferencias. Además, me ofrece otra capa amortiguadora contra el impacto y me protege al par, ¿ya? Además, esta chaqueta está hecha justamente para aguantar muy bien el corte y la abrasión al que están sometidos los sistemas de Pulcor. Estos son ejemplos de algunos de nuestros clientes en un sistema Pulcor, como os decía, donde hay la sujeción, perdón, hay mucha vibración, ¿no?, en el cable, en la faja, y aquí es donde se producen los cortes ya por el desgaste por vibración, ¿sí? Ya sean los espárragos estos o bien en este tipo de sujeción. Nuestros cables aguantan unas de 6 a 8 veces más en este tipo de aplicaciones. Ok, ahora ya vamos a pasar a planta. En el caso de que tengamos un proceso de lixiviación, de extracción por solventes, las plantas de electrowin, ¿ya? O área húmeda, depende, cada mina lo dice de una forma u otra. Aquí en las plantas de electrowin, básicamente, el principal maltrato es la corrosión, ¿sí? Necesitamos cables con resistencia química a soluciones altamente corrosivas, o sea, ácido sulfúrico o el electrolito enriquecido, ¿no? Ya sea porque el cable está en contacto directo con esta solución corrosiva, o bien porque está en la nave y hay una neblina química corrosiva, ¿ok? Para este caso, todo lo que sea neblina química, nuestras líneas de cable Supertrex y Texonics de cable amarillo que os he enseñado hasta ahora son suficientes porque aguantan hasta las chaquetas aguantan hasta un 10% de concentración de ácido sulfúrico, ¿ya? O sea, aguantan soluciones de un 10% de concentración de ácido sulfúrico, o sea, neblinas químicas, pero en el caso que ya va a estar en contacto o sumergido constantemente en ácido sulfúrico concentrado, mayor a un 10% de concentración, ahí ya iríamos a nuestra familia de cables Kemgar. Ahora os voy a presentar nuestra familia de cables Kemgar. Las chaquetas, esta verde, es un material que se llama fluoropolímero. Este fluoropolímero aguanta químicos altamente corrosivos, ya sea ácido sulfúrico concentrado, sulfídrico, ácido sulfúrico, sosa cáustica. Lo puedes dejar para que os hagáis una idea, lo puedes dejar en ácido sulfúrico concentrado, sumergirlo y no va a perder su propiedad, no se va a comer la chaqueta del cable. Además, este fluoropolímero, estos cables, aguantan 200 grados de temperatura continua. En este caso, el conductor no está formado por filamentos de cobre estañado, sino filamentos de cobre niquelado. Níquel es una aleación de níquel-plata para que así, como el estaño tiene un bajo punto de fusión, en este caso que ya deben soportar temperaturas, está hecho para soportar temperaturas de 200 grados, la aleación del conductor esté preparada para someterse a altas temperaturas, cosa que el estaño pues no tanto, ¿no? Además, bueno, lo va a proteger contra la corrosión en caso que haya filtración de los químicos corrosivos para que no haya un proceso de sulfatación o corrosivo del cobre. En este caso, de nuestra línea Kemgar, también podemos ofrecer la solución completa del cable ya conectorizado, ya para M12, con conectores completamente sellados y que sean de acero inoxidable, tanto las arandelas del conector o bien ya el conector completo para que no haya corrosión.
Bueno, esta es la resistencia química de nuestros cables Kemgar. Como os digo, pueden estar sumergidos en ácido sulfúrico y dejarlos allá y no va a pasar nada. Esto es una prueba que hicimos en laboratorio, pero lo que me interesa más es mostraros una prueba, un caso de éxito que se hizo en la planta de lixiviación en una mina en Perú. Esto, bueno, el usuario, cuando yo fui a presentarle, cuando fuimos a presentarle estos cables para su área, no nos creyó mucho, la verdad. Así que le dejamos una muestra para que hiciera una prueba él mismo. Puso en este pote ácido sulfúrico de su nave, ya, solución de electrolito rico, y sumergió varios de retazos de los cables que utilizaba él en la nave y nuestro cable Kemgar. Bueno, este potecito, los cables que él utilizaba se fueron desintegrando, tanto la chaqueta como al final el conductor, también el cobre, ¿no? Porque no estaba protegido, y nuestro cable resistió, ya no perdió su propiedad. Así que entonces intentó hacer lo siguiente paso, cuando se convenció después de ponerlo en este tarrito, lo que hizo fue una prueba piloto en la nave. Entonces nos compró cable, instaló algunos tramos con nuestro cable Kemgar y ahí estuvo monitoreando. Entonces así se convenció realmente de que lo que le decíamos era verdad, de la resistencia química de nuestro cable Kemgar, y al día de hoy ya ha cambiado toda la planta, todo el cableado de la planta de la nave con nuestros cables Kemgar. Bueno, de esta primera prueba con el tarro ya hace 2 años o más de 2 años, cada vez que voy a su oficina, lo primero que hace es aún mostrarme el tarrito, del cual, de todas las muestras que colocó, solo queda nuestro cable Kemgar. Las otras muestras de cable de otras marcas que utilizaba ya desaparecieron, se desintegraron y solo queda nuestro cable y aún con sus propiedades intactas. O sea, al día de hoy, cada vez que lo voy a visitar, ahí aún me muestra, aún resiste, aún resiste. Entonces, bueno, esto era para que veáis que un ejemplo, ¿no?, de un cliente que decidió hacer él mismo su prueba y verificar si lo que le decíamos era del todo cierto. Bueno, ya aquí hemos dado un vistazo a posibles aplicaciones en una planta de lixiviación y ahora ya iríamos a lo que sería una planta concentradora o área seca, ¿no? Bueno, aquí son ejemplos de aplicaciones en la planta concentradora, en molienda y flotación, o bien también para la planta de molibdenos. Básicamente aquí vamos a necesitar cables con resistencia química, ya también, sobre todo más que a químicos bien a alta concentración, pero sí a neblina corrosiva, ya en la concentradora o en la planta de molibdenos. También resistencia mecánica por flexión, por cortes, por abrasión, ya por torsión o vibración, y ensambles o conectores o cables conectorizados resistentes a la corrosión y que sean moldeados para que impidan el ingreso de polvo, en el caso de la planta de molibdeno, o líquidos y grasas, ya. Tanto para cables de grúas, puentes grúas y tripper, nuestra recomendación son nuestros cables de triple construcción, sobre todo para el cable de tripper. También es uno de los mayores casos de éxito que tenemos en las plantas concentradoras, el cable de tripper para control y el de poder. Lo que es el taller de soldadura de planta concentradora, el cable de soldar, que ya lo hemos nombrado antes, y todo lo que son motores, sensores, control, nuestros cables de la marca Supertrex, ¿ya? Y también la propuesta del cable ya conectorizado completamente moldeado. También ahí suministramos mucho todo lo que son nuestros cables a nuestros prensas estopa. Ya tenemos de varios materiales. Puede ser el típico de aluminio, ya con la prensa estopa clásica, o bien con la malla aliviadora de atracción. Pero también tenemos prensas estopas de acero inoxidable, de nylon, o bien para resistencia química y temperaturas elevadas. Después todo lo que son cables para válvulas, sensores, iluminación, comunicación, ahí recomendaríamos nuestra línea de cables Trexonics.
¿ya? Y nuestros sistemas conectorizados de cables para servomotores o encoder resolves con conectores militares o M23 o M27 y electroválvula y conectores M12. Todo lo que es la planta de molibdenos o flotación, ahí también los productos que más se utilizan en nuestra línea es la familia cables Kemgar. La planta de molibdeno es una planta bien corrosiva porque el molibdeno cuando está con humedad hace esa pastita, se pone como una pastita que se va, las plantas de molibdeno se va colocando encima de las bandejas o de los cables y esa pastita es como muy ácida y se va comiendo las chaquetas del cable. Entonces también en esas áreas lo que recomendamos es usar nuestros cables de Kemgar, al igual que en flotación. Todo lo que es bombeo o relaves, nuestros cables, recomendamos nuestros cables de triple construcción, ¿ya? Para aguantar el jalón y el arrastre, y nuestros sistemas conectorizados plug and play completamente moldeados, IP68 o IP69K. Y ya por terminar, vamos a ir en el caso que haya una planta de fundición, ¿vale? En las plantas de fundiciones también encontramos talleres de soldadura o maestranza, sobre todo para hacer la limpieza de las ollas. Lo mismo, recomendamos nuestro cable de soldar, ya resistente a la llama, resistente a la caída de material fundido o a las chispas de soldadura, sin que se perfore. Y para todo lo que es fundición y refinería, tenemos sistemas de puentes grúas y trippers, donde la recomendación es usar nuestros cables planos o bien nuestros cables redondos de triple construcción para soportar el impacto y la flexión constante. Y todo lo que son válvulas, sensores, instrumentación, nuestros cables de instrumentación de la línea Trexonics o comunicación y nuestros sistemas conectorizados. Y bueno, ya para terminar, en fundición y refinería tenemos muchas aplicaciones con altas temperaturas. Ahí recomendaríamos nuestros cables, nuestra línea de cables Kemgar para todo lo que son las aplicaciones de hornos o RTD que haya neblina química y temperatura. Y para ya lo que son temperaturas mayor a 200 grados, nuestra línea de cables Thermotrex que van desde 200 grados a 530 continuos y intermitentes de 1650 grados. Y también nuestros accesorios de fundas, de funda de silicona con fibra de vidrio, que aguanta el material fundido. ¿Ya? Entonces, sobre todo en lo que son las fundiciones, cuando va a haber caída de material fundido, nosotros recomendamos utilizar esta funda siliconada en vez de una funda tejida, porque cuando cae material fundido en una funda de tejido, lo que hace es que cuando se seca el material fundido se queda enganchado al tejido. Entonces luego para limpiarlo se tiene que arrancar y el operario acaba rompiendo la funda. En cambio en estas fundas siliconadas, cuando cae el material fundido y se enfría, resbala y se cae al suelo. ¿Ya? Entonces son mucho más duraderas. Es también un producto con mucho éxito en las fundiciones o en las acereras. Bueno, esta es nuestra línea de cables de resistencia de Thermotrex de alta temperatura. Ahí tenemos tantos cables para potencia, para control, cables de ignición y también para termopares o termocuplas. Y aquí, bueno, con más detalle las fundas que os comentaba. Nosotros para fundición recomendamos nuestra funda de silicona o bien la reflectiva, ¿ya? Lo que es funda de tejido solo para protegerlo contra llama, pero no contra material fundido. Esto es un ejemplo en una fundición, en una cerera más bien, de un cable de puente grúa protegido con nuestra funda reflectiva. Estos son otros ejemplos de nuestros productos, cables ya conectorizados TPC de electroválvula y rectangulares protegidos con nuestras fundas de silicona para la fundición. Esto es para debajo del horno y ahí le cae el material fundido.
Y bueno, hasta aquí llegaría la presentación. Había muchos vídeos, pero la verdad es que era un poco una presentación muy larga, porque hay muchas aplicaciones en minería. Como os digo, vamos a subir la presentación. De todas maneras, sería bueno si os ha interesado alguna área en concreto, alguna aplicación en concreto, que nos podíamos pues, poner en contacto con vosotros y ir en más detalle, ¿no? O profundidad a la aplicación que realmente o a la área de dolor que vosotros tenéis en concreto y no tan general. Pues en una mina obviamente hay muchas aplicaciones y muchas áreas, por eso la presentación era tan larga. La recomendación, nosotros, como digo, somos más bien una empresa de ingeniería o una consultora. O sea, nosotros hacemos una venta muy consultiva, más bien de asesoramiento al cliente, tanto precisión como TPC. Y lo que queremos es llamar al cliente, al usuario final, entender cuál es la aplicación, el por qué el cable actual falla y ahí hacer una recomendación de un producto de TPC que vaya a durar como mínimo 6 veces más o 8 de lo que están utilizando al día de hoy y que por lo tanto los costos de mantención se reduzcan y las horas de producción aumenten. Hasta aquí llegaría la presentación. Muchas gracias por vuestro tiempo y si hay alguna duda o consulta, puede ser ahora por el chat o si queréis, después podemos tomar contacto con vosotros si nos dejáis vuestros datos. Muchas gracias, Mar, por la presentación. Si alguien tiene alguna consulta, pueden levantar la manito o escribirnos la pregunta al chat. Bueno, como decía Mar, también los vamos a contactar después de la presentación. Esta sesión queda grabada y nosotros les enviaremos el link por si quieren volver a verla o directamente a través de su vendedor hacemos llegar la presentación. Bueno, lo otro, yo al principio de esta sesión comenté que íbamos a sortear entre los asistentes al webinar un pelacables de la marca TPC y realizamos el sorteo en este rato y nuestro ganador es don Daniel Castro. Así que don Daniel lo vamos a poner en contacto a través de su vendedor. Muchas gracias por participar a todos. Y no sé, Mar, si tienes algún otro comentario antes de cerrar. Sí, bueno, solo comentaros que estamos haciendo, bueno, como al día de hoy obviamente no podemos ir a terreno, no podemos hacer levantamiento, estamos haciendo llamadas o videoconferencias con los clientes como para tener reuniones, aunque no sea físicamente, pero sí cara a cara por una videollamada donde podamos mostraros, no así como en un PowerPoint, sino a través de una cámara los distintos cables que tenemos ya, aunque sea a través de una cámara, enseñaros el cable y las propiedades que os hemos ido comentando. Y poder hacer, bueno, lo que haríamos una visita de terreno, pero a través de una videollamada, ¿no? Y hacer las recomendaciones en función de las áreas críticas que tengáis y enseñaros nuestro portafolio de productos, no en una PowerPoint, sino físicamente a través de la cámara. Mar, tengo conectado acá a don Daniel. Don Daniel, le activé el audio. No sé si nos escucha. ¿Aló? ¿Me escuchan Ya. ahora? Sí, Sí, lo ahora sí. escuchamos. Ya, ok, sube que recién estaba desconectado, no podía conectarlo yo. Bueno, primero que nada, felicitar a la expositora. Mi nombre es Daniel Castro, como usted lo menciona, pertenezco a la mina del Soldado de Anglo American Chile, de la compañía minera Anglo American. Quería hacer dos preguntas respecto a la presentación que fue bastante clara. Las preguntas son las siguientes. Número uno, si tienen ustedes una evaluación costos, beneficio de la instalación de un cable sin canalización, porque mostró usted un ejemplo de una correa transportadora donde se instalaba cable para los pull cord sin canalización versus cuánto cuesta con canalización, porque nosotros todos los pull cord en las correas las tenemos con canalización. Pero estamos hablando de cables de hace, no sé, 10, 20, 15 años más, 30 años atrás, por ahí. Y entiendo que estos cables son de última generación. Para poder tener un orden de magnitud, porque cuando uno dice dura 8 veces más, 6 veces más, me imagino que eso tiene que ver también con relación de costo. Eso sería una consulta. Y la segunda consulta,
tiene relación con los cables que usted dijo que vendían en media tensión conectorizados, porque quería saber qué tipo de pruebas le hacían a los conectores, sobre todo si son media tensión, para que posteriormente, cuando estén en funcionamiento, no fallen los conectores o mufas que le llamamos nosotros, la mufa en particular, debido a fallas que hemos tenido por descargas parciales al interior de la mufa por quedar la mufa con burbujas de aire. Entonces, la segunda pregunta es saber qué tipo de pruebas le hacen a esta conectorización que usted habla y qué certificaciones tiene. Esas son las dos preguntas y gracias por el premio también. Perfecto. Bueno, mi nombre es Mar López. Yo soy la gerente comercial de TPC para Sudamérica. Yo radico en Chile, y que es mi base de operación, y de allí me muevo por toda Sudamérica. Contestando primero de todo, agradecerle bueno, las felicitaciones y lo que ha dicho de que había ido muy bien la presentación, así que sube los ánimos, así que le agradezco de todo corazón. Sí. Y lo segundo, bueno, voy a empezar a responder las preguntas. Referente a la primera pregunta, realmente no tenemos hecho ningún reporte de retorno a inversión o análisis de costo-beneficio de un sistema, de un cable para faja o para canalizado o no canalizado. Ya, eso sí, no creo que lo tengamos, de un cable, o sea, canalizado versus no canalizado. Pero lo que sí podemos hacer es una proyección. A ver si me entiendo. No tenemos ningún cliente al que al día de hoy le hagamos hecho. Ya lo que hemos hecho son reportes de cables sin canalizar, ¿sí? O de un cable estándar sin canalizar y un cable nuestro sin canalizar. Eso es lo que tenemos al día de hoy, pero con canalización no. Lo que sí podríamos hacer una proyección, es decir, hacerle a usted unas preguntas, o sea, de cuánto le costó el cable. Claro, si me dice que hace 10, 20 años, a lo mejor no tiene el dato, ¿no? ¿Cuánto le costó el cable? ¿Cuánto es el tiempo que se demora en hacer la instalación al estar canalizado? ¿Cuántos años ha durado? Y así, y ahí hacer una proyección de lo que se ahorraría o no, pues para eso es una proyección, o sea, se tiene que hacer el cálculo al instalar el nuestro, ¿no? En tema de cuánto proyectamos que va a durar más, cuánto sería el rato, o sea, el tiempo muerto por instalación, y ahí podríamos hacer una proyección. Porque no tengo ningún caso al día de hoy que lo hayamos hecho de un caso de éxito, ¿no? Bueno, también referente a esta pregunta, hay un detalle que ha dicho y completamente de acuerdo. Obviamente, nuestros cables son más caros que un cable normal y corriente. Es por eso que hacemos estos reportes de costo-beneficio, ¿no? Nuestro cable es más caro si lo comparamos en la primera orden de compra, ¿no? Si se compara cotización frente a cotización, pues nuestro cable va a ser pues 2, 3 veces más caro que un cable estándar, ¿correcto? Pero con el tiempo, obviamente hay un retorno de inversión, porque si dura 6 veces más, 8 veces más o 12, hay menos reposición de material, menos compra y menos tiempos muertos y paradas de producción por el reemplazo, ¿no? Eso Ok. referente a la primera pregunta. Referente a la segunda pregunta de los cables de media tensión, voy a buscar. Ahí estás. Ok. Como usted ha dicho, sobre todo el tema de descargas parciales, o sea, bueno, los cables, el principal problema de los cables de media tensión cuando hacemos los terminales es cuando los probamos, ¿no? La primera vez en terreno, porque se producen muchas veces fallas, ¿no? Porque no hay una buena instalación. Nosotros lo que hacemos cuando brindamos el kit completo es hacerle distintas pruebas eléctricas y un certificado.
ya, conforme el cable ha pasado estas pruebas eléctricas. Las pruebas eléctricas que se hacen hay de HiPod, otras pruebas eléctricas de la ANSI-NEMA, ya, pruebas en DC y en AC también. Ninguna destructiva, obviamente. Y todo esto se certifica y el cable que le entregamos viene con su certificado de las pruebas eléctricas, para justamente evitar, ¿no?, que haya fallas como las que vemos en esta imagen, por reventones, ¿no?, de descargas Oh, parciales. correcto. Sí. Eso es la idea de entregar el sistema ya plug and play conectorizado, que ya ha Pero, pasado pruebas eléctricas pero en fábrica. sí, Ajá. o sea, cuando usted habla de pruebas eléctricas, por ejemplo, las pruebas que le hacen al cable con el conector puesto es, por ejemplo, una prueba de HiPod, por ejemplo. Sí, por ejemplo, una prueba de HiPod. Ya, Sí, 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 ya. sí. Entre Ok, otras, ¿eh? entre Pero otras. una de las pruebas eléctricas es una prueba de HiPod, sí. Ujú, Ya, sí. sería interesante que ustedes, si nos cotizan algún cable referido a eso, Ujú, venga ahí indicado qué tipo de pruebas le hacen sí, y, y también para que nosotros las podamos revisar y podamos también justificar, porque generalmente la competencia va a venir con un cable un poquito más barato, a lo mejor no de la misma calidad. ujú. Entonces, cuando uno pone en la balanza, tiene que poner todos esos antecedentes para que esté la comparación igualitaria, porque si no va a ser difícil si no tenemos toda la información. Sí, mira, nosotros cuando cotizamos, o incluso ahora yo te puedo enviar un certificado de un cable que tengo con cable con conector de otro cliente como para que veas las pruebas. Pero cuando nosotros cotizamos, obviamente, este producto, que al final es como un servicio de valor agregado, ¿no? O sea, en la cotización ahí se detalla todas las pruebas eléctricas que va a pasar. Ujú. Ah, perfecto, súper. Y la Sí. última consulta, no sé, a lo mejor me estoy tomando el micrófono mucho, pero No, la, no, la- adelante, adelante. la No hay última problema. consulta, es que puede haber otra persona también, pero la última consulta es si ustedes, por lo que le entendí, si lo hacen con cables a pedido, es decir, el cable y el conector para alguna aplicación en particular. Supongamos que yo quiero llevar la conexión de un sensor que está en lugares muy agresivos a otro punto, pero tengo un conector muy especial donde en las líneas de producción no se fabrican. Entonces, la pregunta es si usted entiende nuestro problema y pueden adaptarse a ciertas necesidades. Esa es la pregunta. Sí, correcto. Tenemos un departamento básicamente de ingeniería que se dedica a eso, a diseñar y a cables con conectores, ya Ya, para aplicaciones que no son comunes, porque por ejemplo, un conector como estos, un cable con conectores es un cable, un conector estándar, ¿no? Tipo M12, eso pues se puede encontrar en muchas partes. Pero por ejemplo, arneses, otro tipo de conectores ya más sofisticados. Nosotros tenemos un departamento de ingeniería y lo que hacemos es, tú me dices, mira, Mar, yo necesito este cable con conectores, un conector especial para esta aplicación, ¿ya? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es levantar todos los datos. El tipo de conector, si es que lo sabemos, ¿no? La especificación del conector, hacerle una foto frontal, de perfil, si tenemos el código perfecto, si no tenemos el código, incluso yo podría enviar, si tú me das una muestra, porque es un conector muy, muy raro, enviarlo a ingeniería, ¿no? A Estados Unidos para que ellos lo analicen, ¿ya? O si es suficiente con una foto, pues con una foto. Después de eso, también datos del por qué está fallando, por qué podría fallar o a qué maltrato está sometido y el largo. ¿Ya? Con todos estos datos yo se lo envío a ingeniería y ellos hacen un diseño a tu medida, ¿ya? Con el tipo de conector que necesitas, que pueda aguantar el maltrato que vas a tener o no, lo que sea. Y ahí ellos hacen este diseño, por ejemplo, ¿no? Que hacen el diseño y lo cotizan. Entonces, una vez, por ejemplo, tú decides comprar este cable con conector, ellos te envían el plano de diseño,
para que tú lo chequees y lo revises y lo firmes conforme todo está correcto, ¿no? Sobre todo, más que nada, normalmente es para el tema de los pines, ¿no? Y ahí entonces lo fabricamos. Si, por ejemplo, cuando te enviamos el plano hay algún detalle que no es correcto o que hay algún pino o lo que sea que no es lo que debería ser, pues ahí tú nos envías tus comentarios y lo volvemos, o sea, lo rectificamos y lo volvemos a hacer el plano de diseño y te lo volvemos actualizado. O sea, sí, correcto. Nosotros tenemos un departamento de ingeniería que se dedica a hacer eso. Cables conectorizados, todo tipo de conectores. Y no solo de estos así, sino incluso con arneses, ¿no? O sea, ya cosas más complicadas. Ok, se entiende. Muchas gracias. Muchas gracias Genial. por su tiempo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a usted, don Daniel. Ok, Mar, yo creo que perfecto. con esto damos por finalizado la sesión de hoy y nos vamos a poner en contacto con todos ustedes para hacerles llegar la presentación y veamos posibles dudas o requerimientos que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Mar, por tu apoyo Muchas Muchas gracias a gracias a vosotros. ustedes. y nos vemos en un próximo webinar. Gracias. Ok, que estén bien. Chao, chao. Gracias, chao.